Para poder trabajar con textos narrativos es necesario saber qué finalidad persigue un texto narrativo. Un texto narrativo es aquel que cuenta una historia a través de un narrador sobre unos personajes a quien les ha ocurrido algo en un espacio y en un tiempo determinado. Normalmente la estructura de un texto narrativo suele ser, pues nos sitúan en la historia, nos cuentan los acontecimientos y finalmente nos dicen cómo se ha desarrollado o cómo no se ha desarrollado. Bien, digamos que eso es lo básico. Quiere decirse que la intención con la que una persona bien escribe un texto narrativo o bien narra una historia es porque quiere contarnos algo que ha sucedido en un espacio, en un tiempo concreto. Bien, por eso se suele decir que un texto narrativo porque cuenta una historia a través de un narrador. Ese narrador puede estar en primera persona si yo cuento mi historia, ¿vale? Y yo puedo ser protagonista, si me ha pasado a mí. Imaginemos que yo digo, pues yo salía hoy de mi casa cuando me encontré, estoy contando la historia que me ha pasado a mí. O puedo ser simplemente testigo. Cuando yo salía de mi casa vi cómo, estoy viendo. Puede ser una segunda persona, cuando alguien le cuenta la historia a un tú. Porque tú, entonces aparece la segunda persona. Y eso se ve muy bien en las terminaciones de los verbos. En tercera persona, a su vez, puede ser objetivo y omnisciente. Un narrador en tercera persona es objetivo cuando solamente cuenta lo que ve. Imaginemos la Caperucita Roja. Y nos dice, había una vez una niña llamada Caperucita Roja, porque siempre llevaba una caperuza roja. Su pelo era rubio. Era una niña muy blanquita. Un día su madre, ¿vale? O vivía en una casa que tenía las ventanas cuadradas, simplemente está contando lo que ve. La diferencia que tiene con el omnisciente es que el narrador omnisciente cuenta lo que ve, tanto por dentro como los sentimientos que tiene un personaje. Imaginemos que la Caperucita era una niña que siempre llevaba una caperuza roja, tenía unas trenzas rubias y era muy simpática. Siempre estaba alegre, nunca tenía temor. Todo esto que estoy diciendo, si era alegre, nunca tenía temor, era una niña simpática, son sentimientos, cualidades que yo estoy diciendo sobre una persona investigando en su interior. Ese es el omnisciente. Si nada más que nos cuenta lo que ve, es objetivo. Si nos cuenta incluso cómo es esa persona por dentro y por fuera, sería omnisciente. En cuanto a los elementos, siempre tiene que haber un personaje. Personaje no tiene por qué ser una persona. Puede ser un animal, puede ser un objeto incluso al que le demos vida. Entonces los hay principales, que son, los principales es el protagonista, ¿vale? Normalmente el principal son los protagonistas y el antagonista. El principal es protagonista y el antagonista. Bien, el protagonista es realmente en el que se centra la acción, ¿vale? Y el antagonista es aquel que supone un obstáculo y permite que exista historia. Porque, por ejemplo, si yo os cuento que yo he salido de mi casa y he llegado al centro de trabajo, yo no tendría que contar nada. Yo me callo, yo no digo he salido de mi casa y he llegado a mi centro de trabajo, porque todos los días lo hago. Sin embargo, si yo digo, he salido de mi casa y cuando salí me he doblado el pie, el hecho de que yo me doble el pie ya permite que yo tenga una historia que contar. Y eso, el doblarme el pie, por ejemplo, es el antagonista. En el caso de la Caperucita Roja, el antagonista es el lobo, que es lo que hace que en un momento dado, cuando Caperucita va a llevarle la cestita a su abuelita, la para y le pone un obstáculo. Hace que tengamos una historia que contar. Y bueno, los secundarios son todos los que acompañan al protagonista y a los antagonistas en las acciones. Bien, el espacio puede ser real o puede ser imaginario. En cuanto al tiempo, puede estar en pasado, presente y futuro. Ahora, el orden de los acontecimientos, todo esto con referidos al tiempo, ¿vale? Puede ser lineal. Quiere decir que yo, como la Caperucita Roja, cuento una historia diciendo, había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja,
la niña fue a llevarle a la abuela la comida, se encontró con el lobo, finalmente, o sea, voy contando los acontecimientos tal como suceden, ¿vale? Y media res es, si yo en lugar de empezar la historia diciendo había una vez una niña, yo digo, empiezo por la mitad, iba por el campo cuando de pronto apareció la Caperucita Roja. Ay, perdón, cuando de pronto apareció el lobo. Yo podría empezar también después la historia, ¿eh? ¿Por qué? Porque la Caperucita Roja había salido de su casa, porque su madre le había dicho, pero yo en principio he empezado por la mitad del cuento. Y flashback es cuando yo cuento la historia por imágenes que me vienen. Cuando yo era pequeño, yo hacía esto, ahora, pero mi madre me decía, es como contar la historia sobre flashes que nos van viniendo a la mente. Bien. En cuanto a la estructura, hay que diferenciar la estructura externas, que es lo que vemos, las líneas que forman el texto, los párrafos en los que está dividido, secuencias, ya veremos lo que son las secuencias, ahora mismo no las vamos a tener en cuenta, pero lo veremos. Y después, en cuanto a la estructura interna, en cuanto a lo que se dice, tendríamos una introducción que puede aparecer al principio, puede aparecer más tarde, como cuando decimos, por ejemplo, había una vez una niña que era muy rubia, que tenía una caperucita roja, por eso se llama Caperucita Roja. Un día su madre le dijo, ¿vale? El nudo es cuando empieza la acción. Cuando llega Caperucita y va por el monte, se le aparece el lobo, y ya empieza la acción. Y el desenlace es cuando, bueno, a los gritos de Caperucita aparece los cazadores, matan al lobo, sacan a la abuela liberan a la abuela y a la Caperucita, ¿vale? Imaginaros que si aparece este orden, introducción, nudo y desenlace, como la Caperucita, tendríamos un orden de los acontecimientos lineal. Si empezamos por el nudo, tendríamos un orden de los acontecimientos in media res. Y si ya vamos por recuerdos que tenemos, como flashes, pues sería flashback. Bien. Vamos ahora a trabajar sobre un texto y todo lo que acabamos de decir lo vamos a poner en práctica. Imaginemos este texto que se llama El murciélago, de Eduardo Galeano. Dice así: cuando era el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. El murciélago subió al cielo en busca de Dios. No le dijo, estoy harto de ser horroroso, dame plumas de colores. No, le dijo, dame plumas, por favor, que me muero de frío. A Dios no le había sobrado ninguna pluma. Cada ave te dará una pluma, decidió. Así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde del papagayo, la tornasolada pluma del colibrí y la rosada del flamenco, la roja del penacho del cardenal y la pluma azul de la espada del martín pescador, la pluma de arcilla del ala de águila y la pluma del sol que arde en el pecho del tucán. El murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las nubes. Por donde iba quedaba alegre el aire y las aves mudas de admiración. Dicen los pueblos zapotecas que el arcoíris nació del eco de su vuelo. La vanidad le hinchó el pecho, miraba con desdén y comentaba ofendido. Se reunieron las aves, juntas volaron hacia Dios. El murciélago se burla de nosotras, se quejaron, y además sentimos frío por las plumas que nos faltan. Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo. Una lluvia de plumas cayó sobre la tierra. Él anda buscándolas todavía. Ciego y feo, enemigo de la luz, vive escondido en las cuevas. Sale a perseguir las plumas perdidas cuando ha caído la noche y vuela muy veloz sin detenerse nunca, porque le da vergüenza que lo vean. Si observamos bien este texto, nosotros vemos que es un texto narrativo. ¿Por qué? Porque la intención del autor es contarnos lo que puede sucederle a una persona si no es agradecida. Esa sería la intención, que coincide incluso con el tema o la idea principal. ¿Cuál es la idea o tema principal? El mostrarnos que en la vida tenemos que ser agradecidos con lo que la gente nos ofrece de corazón. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar, ¿cuáles son los elementos de la narración? En primer lugar, tendríamos un narrador, que es, por una parte, omnisciente. Es verdad que de vez en cuando hay un diálogo donde hablan las aves, pero realmente aquí el narrador va en tercera persona. Si os dais cuenta, los verbos van en tercera persona, y es omnisciente. Porque dice, estoy harto de ser horroroso, dame que me muero de frío. O por ejemplo, cuando nos dice, vamos a ver, paseaba en la tierra de las nubes por donde iba, quedaba alegre el aire. ¿Veis? Aquí hay matices que solo puede saber una persona que sepa cómo son las cosas por dentro y por fuera, porque nos habla de sentimientos. Por lo tanto,
El narrador es omnisciente y va en tercera persona, ¿vale? El narrador, en principio, es omnisciente, ciente y en tercera persona, ¿vale? En cuanto a los personajes, observamos que el personaje principal es el murciélago, ¿verdad? Los secundarios pues son todas las demás aves y todos las acompañan, incluso Dios, y todos los que acompañan al personaje principal en todo su recorrido, en todo lo que le pasa. En cuanto al antagonista, ¿cuál es aquí? Pues en cuanto al antagonista, aquí, pues puede ser la vanidad, como dice aquí, la vanidad le hinchó el pecho. Miraba con desdén y comentaba ofendido. Ese sería el antagonista. Su vanidad es lo que hace que las aves se reúnan y vayan a dar con Dios. Entonces que haya una historia que contar. Si no, pues nada, nosotros veríamos el murciélago muy bonito y listo. Bien. En cuanto al espacio, podemos decir que es un espacio, bueno, entre real y real, porque es verdad que las aves se mueven por el cielo, pero es verdad que el hecho de que Dios existe arriba es una concepción que tenemos los cristianos, no realmente nosotros el cielo nadie ha subido, ¿verdad? Arriba, ni se sabe si está arriba. Bien, pues entonces hay un espacio que es real, que es por el aire por donde vuelan las aves, el cielo que nosotros conocemos como cielo, y después hay una parte de espacio irreal, porque habla de un cielo donde habita Dios, ¿vale? Bien. En cuanto al tiempo, observamos que está en pasado, era, ¿verdad? Había. En cuanto al orden de los acontecimientos, observamos que es lineal, porque primero, como vemos aquí, empieza contando la historia, después nos cuenta lo que le pasó al murciélago, tendríamos el nudo y finalmente tendríamos el desenlace. Bien. Ahora, esto es en cuanto a los elementos de la narración. Ahora vamos a ver en cuanto a la estructura. Pues si vemos la estructura, nosotros tendríamos que decir que en cuanto a la estructura externa, este texto está dividido en cada parte del diálogo, también forma un párrafo, ¿vale? Estaría dividido en, mira, un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos, 5 párrafos, 6 párrafos, 7 párrafos, 8 párrafos, 9 párrafos, 10 párrafos y 11 párrafos. Tendríamos 11 párrafos, ¿vale? Tendríamos 11 párrafos y ahora tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 11 párrafos y 19 líneas. ¿Vale? Ahora, en cuanto a la estructura interna, pues como texto narrativo que es, podemos decir que, y como estructura lineal que presenta, tendríamos un planteamiento o introducción que cogería pues podemos ponerlo en línea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que cogería las 10 primeras líneas, donde se nos presenta realmente a los personajes, que son el murciélago y las aves, incluso Dios. Se nos presenta además el tiempo que han pasado, y además cuando dice cuando el tiempo era niño, o sea, todavía, o sea, hace mucho tiempo. El tiempo, los personajes y el espacio, ¿vale? Cuando dice que subía al cielo o las aves volaban por el cielo. Después tenemos el nudo, que iría, si el planteamiento de la introducción va de la línea 1 a la 10, el nudo iría, ahora ponemos bien, ahora ponemos todo bien, de la 11, 12, 13, 14 y 15 a la línea 15. Y en ella nos cuenta que una vez que el murciélago tiene las alas donadas por las demás aves que son preciosas, se siente tan orgulloso, tan vanidoso, que empieza él mismo a despreciar a las demás aves, en lugar de agradecerle el hecho de haberle donado cada uno un ala, una pluma. Y finalmente tendríamos el desenlace, que cogería el último párrafo, ¿vale? O lo que es lo mismo, de las líneas 16 a la 19. Y aquí, pues realmente es cómo se resuelve la historia. ¿Cómo se resuelve la historia? Que el murciélago vuelve a aparecer tal como lo conocemos ahora y como era en un principio. Como dice aquí,
ciego y feo, sin plumas preciosas, y además avergonzado, que vuela por las noches para que nadie lo vea. Bien, pues esto sería el comentario de un texto narrativo. Ahora lo vamos a poner bien por escrito. Ya no solo nos queda pues comentar el texto por escrito. Así nosotros tendríamos que decir, como ya hemos leído, que este texto es narrativo. Lo primero que tenemos que decir qué tipo de texto es, ya que nos cuenta la historia del por qué el murciélago presenta un aspecto tan desagradable. Así, cuando nos dice en la línea 1, que siempre hay que poner ejemplos, ¿vale? Cuando era el tiempo muy niño todavía no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. Hay que ir justificando todo lo que decimos. Además, esta historia se nos transmite a través de un narrador. ¿Cómo el narrador? Omnisciente, ya que conoce no solo lo que ve, la pluma blanca de la paloma y la verde del papagayo, o sea, lo que está claro, sino además cómo se muestra interiormente los personajes. Se quedaba alegre, miraba con desdén, le da vergüenza, todas esas cosas. Si tú no estás por dentro, no puedes saber si a alguien le da vergüenza algo. Te lo puedo decir, pero tú verlo no lo ves. En cuanto a los personajes, pues aparecen desde el personaje principal o protagonista, que es lo mismo, como es el murciélago, los secundarios, que son todas las aves que acompañan al murciélago en la historia, incluso Dios, y el antagonista, que como decíamos antes, es la vanidad del murciélago, que es lo que permite que exista historia. Si no existiera esa vanidad, si el murciélago hubiera sido agradecido, no hubiera pasado nada y no tendríamos nada que contar, ¿vale? En cuanto al espacio, el espacio se nos presenta, como hemos dicho antes, tanto real, como es el aire por donde vuelan las aves, que lo vemos todos los días, ¿verdad? Como el imaginario, que es ese Dios que decimos que habita en el cielo. Ese cielo nosotros no lo podemos ver, no lo imaginamos, pero no sabemos si es verdad o mentira, ¿no? El tiempo aparece en su mayoría en pasado, ¿vale? Tal como indican los verbos era, había, subió, se reunieron, etcétera, ¿no? También aparecen algunos en presente, sobre todo en los diálogos, se burla, sentimos, Bien. El orden de los acontecimientos, como hemos dicho, es lineal, ya que se cuenta la historia siguiendo el orden cronológico como sucedieron los acontecimientos. Planteamiento o introducción, nudo y desenlace. En cuanto a la estructura externa, está formada, y esta sería la segunda parte, ¿vale? Estructura externa. Estos son los elementos y esta es la estructura de la narración. En cuanto a la estructura externa, está formada por 11 párrafos y 19 líneas. Y en cuanto a la estructura interna, como texto narrativo que es, y lineal, presenta una introducción o planteamiento que abarca desde la línea 1 a la 10, se nos presentan los elementos más importantes de la narración, personajes, tiempo y espacio, y se nos plantea el hecho que va a dar pie al nudo, ¿verdad? Lo que va a dar pie a que haya una historia. El murciélago no tiene plumas, se avergüenza porque es muy feo y Dios le permite que las demás aves le den una de cada color. Ejemplo, cada ave te dará una pluma, decidió Dios, evidentemente. Nudo, abarca de la línea 11 a la 15, donde se desarrolla la acción. Una vez que el murciélago tiene unas plumas preciosas, se llena de vanidad y mira con desdén a las demás aves que se le habían otorgado. La vanidad le hinchó, le hinchó el pecho, miraba con desdén y comentaba ofendido. El desenlace, por su actitud altanera y a petición de las demás aves, Dios deja al murciélago con el aspecto que tenía al principio de su creación. Ejemplos, ciego y feo, enemigo de la luz. Y así hemos comentado lo que es un texto narrativo. Nos quedaría hacer el tema y el resumen, que vamos a ver cómo se hace en otro video tutorial.